Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Caro Calle, mentora de emprendedores y consultora de empresarios, y estoy aquí para compartir muchos temas contigo que sé que te pueden servir para la vida e inspirarte o adelantarte algunos pasos para cosas que tú podrías vivir. En este momento, la verdad, quiero hablarles de algo que es como medio personal, pero yo siento que con todo lo que uno enseña, en este caso mi sello se llama de emprendedor a empresario, lo que yo hago como mentora, asesora, consultora, tanto a emprendedores como a empresarios, es darle herramientas, entregarles información desde mi experiencia, desde mi conocimiento, para que estructuren mucho mejor sus negocios, empresas, equipos. Lo que a mí más me apasiona son las ventas, el liderazgo, el servicio, pero me he dado cuenta que todo eso tiene que ver con mentalidad y educación, que sin nada de eso realmente es muy difícil sacar adelante un negocio, un emprendimiento, una empresa, porque cuando los seres humanos no trabajamos en el ser, no trabajamos en una mentalidad, obviamente todos los procesos y todas las cosas, obstáculos que se nos van presentando en el camino se hacen muy gigantes. Entonces yo tengo un podcast que se llama Hazlo en Grande, que está acá en este mismo canal, o en Spotify o en Apple Podcast, en tu plataforma favorita. Ya voy a cumplir los 100 episodios y todo lo que he compartido ahí es porque yo estoy completamente segura que a muchos de ustedes les puede servir. Pero hoy, como les dije, voy a hablarles de algo como que vengo reflexionando hoy domingo, como que se me vino a la cabeza porque fui a visitar un colegio en el que yo estudié, y vengo pensando que es un tema que deberíamos hablar a calzón quitado, literalmente como decirnos las cosas de frente. En las redes sociales se muestran muchísimas cosas, todo el tiempo estamos compartiendo información, somos demasiado amarillistas los seres humanos en general, a la gente le gusta ver o lo que es humor o lo que es muy negativo o cosas, accidentes, noticias, todo eso. Yo nada de esas cosas veo, realmente yo estudié comunicación social y periodismo, y desde hace mucho tiempo decidí no ver noticias y no ver nada. Entonces yo es poco las cosas negativas que veo, pero pienso que si en este momento tengo una comunidad pequeña, mediana, grande, no importa, es una comunidad que me sigue, que les gusta lo que comparto, que aprenden de cosas que yo enseño o que puedo compartir. Por eso me atrevo a hacer este video, porque hay algo que se los voy a decir en una frase, y es que no somos lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa, ¿cierto? Y otra frase adicional, que no existe ni tu verdad o mi verdad, sino que existe tu verdad y mi verdad. Son dos frases que yo planteo mucho y cuento en las capacitaciones y le digo a la gente, pues no son mías, las he escuchado en múltiples partes, pero creo que son dos de las frases que quiero que toquemos hoy en este video, porque yo estudié, les voy a empezar por ahí como para que me entiendan un poquito esto, y es que yo estudié en 3 colegios, ¿cierto? Empecé en uno desde muy pequeña, prejardín, jardín, transición, desde primero hasta quinto, que es toda la primaria, y el bachillerato, empieza en primero de bachillerato, y ahí en ese momento me salí para otro colegio. Estuve 3 años en el segundo colegio y 2 años en el tercer colegio del que me gradué. ¿Por qué pasé por tantos colegios? Porque desde muy pequeña me tildaron o me catalogaron como líder negativa, como la oveja negra, como persona indisciplinada. Y yo, digamos que durante toda mi niñez y mi juventud, pues fui como creyéndome ese cuento, ¿cierto? Y no se lo digo mi mamá, cero. Mi mamá era una mujer demasiado estricta, que se soñaba que yo fuera una persona súper académica, entonces cada que la llamaban del colegio lloraba, se ponía triste, pero nunca me juzgó. Pero en el colegio, pues yo sí me sentía un poco juzgada por los compañeros, los que eran de pronto más juiciosos, más estudiantes, les decíamos como nerdos, o a las profesoras, a las directoras, a las personas que claramente pues nos estaban educando. Pero en ese momento de la vida la educación era distinta. Hoy en día yo siento que ya ha venido evolucionando y transformándose, y no soy una persona de echarle como la culpa a mi pasado o a las heridas o a esas cosas, y me di cuenta
porque puse en redes sociales que estaba visitando el colegio y que pues que era un colegio hermoso, que estaba súper lindo, y yo no quería contar nada y la gente me empezó a escribir como cosas buenas y cosas malas, pero las malas eran muy malas, eran como no, ese colegio es lo peor, la gente sale traumado, esas monjas eran horribles, todo era súper difícil, no sé qué. Y como que ahí mismo se me vino a la cabeza como, pucha, sí, claro, era complejo. Realmente yo viví unos momentos complejos porque había algo que se llamaba como el juicio. Le decíamos el juicio a las estudiantes, pero era una reunión mensual que ponían a la directora, a la coordinadora, a los papás y al estudiante como para decirles las cosas que estaban mal. Entonces le llamábamos el juicio. Y los que éramos indisciplinados, como yo, pues cada mes teníamos el juicio y eso era algo muy fuerte porque siempre te amenazaban con que te iban a echar del colegio, con que pues, o sea, la forma en que ellos consideraban que era la educación. Pero yo hoy en día, cuando empecé a recibir esas cosas del colegio, que yo también las pensaba y las sentía, y con la educación y mentalidad que tengo hoy, como que recibí esos comentarios distintos. Dije como, pucha, no podemos juzgar ese colegio, porque es que yo estudié en 3 colegios y los 2 colegios siguientes también tenían un montón de cosas. Entonces, porque hay gente que sí se graduó de ese primer colegio y fue feliz y fue buen estudiante y le fue súper bien, y porque hay personas como yo que salieron y pasaron por otros 2 colegios, entonces la culpa es del primer colegio. Realmente no. Realmente empecé a entender con esta información que tengo hoy que todos somos seres humanos completamente distintos. Venimos programados al mundo de la misma manera, pero empezamos a moldear mucho nuestra conciencia dependiendo de la información que vamos recibiendo. Entonces yo hoy no siento que ni mi colegio o algunos de los colegios, ni mis papás, ni mis niñeras, ni mis primos, ni mis familiares tienen absolutamente la culpa de nada mío. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que ha trabajado demasiado en su mentalidad, en las heridas de la infancia, en los traumas, en cómo le llamen, que para mí yo realmente no puedo decirles que yo tenga un trauma en particular o algo horrible que me tocó en mi vida, realmente no, yo soy una mujer como que he sido toda mi vida súper positiva, es muy raro porque siempre fui la oveja negra, la líder negativa o eso me decían, pero en mi mentalidad siempre fui como súper positiva, súper optimista y siento que todo eso me ayudó a voltear o a transformar ese liderazgo negativo por liderazgo positivo, ¿cierto? ¿Por qué les digo todo esto? Porque les tiene que servir de algo esta información. Yo siento que hay muchas personas en la calle como víctimas, con mil traumas, con un montón de problemas y no soy nadie para juzgar porque hay gente que realmente tiene sus procesos, pero quiero que entiendan que son sus procesos. No es culpa ni del colegio, ni del papá, ni de la tía, ni de la abuela, ni del amigo, es tu proceso. Y ese proceso que tú viviste era un proceso que necesitabas vivir. Dios es demasiado perfecto y todo lo que nos pone al frente es para que nosotros nos formemos y nos volvamos las personas que estamos convirtiéndonos en el camino. Hay personas que toman todo eso como herramientas, como un trampolín, como un motor, como, mejor dicho, impulso. Pero hay gente que se queda pensando que son traumas, que son heridas, que son, pues que te hicieron daño. Y yo entiendo, si tú eres una persona que siente eso, yo entiendo que tu sentir es tu sentimiento, yo no soy nadie para invalidar tus sentimientos, pero sí te puedo decir que tú puedes hacer con esa información un montón de cosas gigantes y espectaculares en vez de tomarlo como un tema de víctima y de tristeza, porque eres tú solo quien puede transformar eso y salir de ahí. Nadie va a llegar a sacarte de ese hueco o a sacarte de esa herida o a sacarte de esa emoción y a decirte, mira, magia, te transformaste. No, hay personas y seres humanos que te pueden acompañar en procesos, tu esposo, tu pareja, tu mamá, tu familia, pero tú solita internamente o tú solito internamente eres el único que puede cambiar esa realidad. Les voy a contar algo personal que me sucedió este año y es que mis hijas pues tienen 7 años, están en un colegio, llevan desde prejardín, jardín, transición. Cuando arrancamos en el primer año,
encontramos un combo o nos convertimos en un combo como de amigos papás. Es muy charro porque charro, para los que no son de Colombia, es como gracioso, porque yo repito mucho esa palabra, y yo soy una persona que fui muy sociable, fui demasiado amiguera. En los 3 colegios que estuve siempre tenía como barras, así le llamábamos barras o grupos, y siempre fui la líder negativa. Para mí era líder, como para la gente negativa, porque era un poco indisciplinada, no cumplía algunas normas del colegio, como ponerme aretas de colores, ponerme el uniforme cortico, cosas así. Realmente esa oveja negra que yo fui, hoy considero que no era tan grave, pero así lo hacían ver. Pero para resumirles, yo fui muy amiguera, cuando mis hijas entraron al colegio yo ya había empezado como a reducir un poco el círculo social y había empezado a seleccionar mejor a mis amigos, porque cuando era joven era muy amiguera, pero también me di cuenta que no todo el mundo es amigo, ¿cierto? No todo el mundo que se acerca a ti o que está contigo o que vive momentos contigo es amigo. Hay conocidos, hay personas cercanas, hay que son familia pero no son amigos, o hay unos que son amigos, familia y todo, ¿cierto? Entonces creamos un grupo de 5 parejas de papás y empezamos a hacer como planes, ir a casas, ir a fincas. De hecho hicimos un viaje a Cartagena con todas las niñas, porque éramos como esos nuevos amigos, esos nuevos papás. Eso es muy bacano porque uno empieza a crear como unas nuevas relaciones ya siendo grande, ya con un nivel de conciencia distinta, ya con una educación distinta, pero uno se empieza a dar cuenta que sigue siendo un ser humano, que por más educación, mentalidad, por más de lo que sea que tengas, pues hay con gente que tú te complementas, con gente que haces match, con gente que te conectas y con otra gente que definitivamente no, ¿cierto? Y en esos encuentros y en ese paseo, pues digamos que yo me di cuenta que aunque he trabajado mucho en mí, porque he trabajado mucho en mí y siento que hoy actúo distinto en muchas situaciones que se me presentan en la vida, cosas que antes no hacía y que hoy actúo distinto, más tranquila, más madura, todo, me di cuenta pues que sigo siendo igual un ser humano con una esencia, que hay personas con las que no, como que complemento, pues con personas con las que definitivamente no encajo, ¿cierto? Y que hay gente con la que tú quisieras tener una buena relación, pero que por su nivel de conciencia, por su educación, por su formación, por sus principios, por lo que sea, pues simplemente no compaginan, esa es la palabra, no compaginan contigo. Entonces empecé a vivir como un montón de situaciones pequeñitas que al parecer eran como muy bobas, pero que hoy en día con el nivel de conciencia que yo ya tengo, era como, Dios mío, o sea, qué teso que el ser humano, cuando no quiere a alguien o no se relaciona bien con alguien, o pues no se entiende con alguien, porque eso puede pasar y no es que sea mala la persona o que sea mala yo, simplemente no compaginamos, pues empiezan a verse reflejadas esas situaciones en el combo, por ejemplo, de amigos o con las hijas o en un montón de situaciones que uno empieza a darse cuenta que si no sabe manejar, que si no cada vez trabaja más en eso y trabaja en las heridas y trabaja en su educación y trabaja en su hogar y trabaja en su crianza, pues eso va a haber afectado un montón de cosas, ¿cierto? A mí, pues quiero confesarles, esa situación como que me dio muy duro. Hace mucho tiempo no sentía como algo tan complejo, y en este caso era porque ya me estaba tocando un tema con mis hijas, que al sentir esa desconexión o esa no entendimiento entre esa persona y yo, pues estaba viendo como reflejado en mis hijas, en el grupo de amigas. Las niñas chiquitas sentían como esa diferencia. Obviamente hay muchos encuentros y muchas cosas en las que estamos y compartimos, y yo empecé a trabajar en mí, como llevo trabajando hace por ahí 4, 5, 6 años. De hecho, yo quiero decirles algo, y es que yo voy a terapia de psicóloga, que fui una persona que toda mi vida dijo que los psicólogos eran para locos, que eso no servía para nada. Yo creo que mi mamá, desde que era pequeña, cuando se separó de mi papá, porque soy hija de padres separados, me llevó a psicólogo, y yo nunca le vi la importancia, y uno cuando es pequeño tiene un nivel de conciencia muy bajo y mucho más adolescente, entonces no lo valoré. Pero hoy en día amo mi psicóloga, la recomiendo a ojos cerrados, y creo que es primero eso que el mercado.
También voy a una terapia, por así decirlo, como de Reiki, angelical. No es como tan profundo de eso, pero es como un masaje de 2 horas, donde yo conecto como cuerpo, alma, espíritu, yo para mí, 2 horas para mí. Entonces hago eso. Hago un masaje ayurvédico, ayurvédico, algo así. Se llama, y también es un tema como de alinear mi cuerpo, de alinear las chakras, entonces me encanta. A psiquiatra nunca había ido, pero el año pasado tuve que ir más o menos en 3 ocasiones y estuve como 8 meses acompañándome por esa persona. Me encantó también, es un tema completamente distinto. La psicología es un tema más de emoción, el psiquiatra es un tema más de salud, o sea, literalmente salud mental. Hay cosas que a veces de pronto pueden como desconectarse o pueden como cambiar químicamente en tu cabeza, por ejemplo, y es algo que nadie, absolutamente nadie está exento de eso, entonces también lo hice. Realmente yo hago demasiadas terapias, de hecho yo iba a ángeles, carta astral, constelaciones familiares, bioreprogramación, un montón de cosas que hoy en día siento que no necesito todas, hay unas con las que uno como que conecta más que con otras, pero les digo esto porque de verdad cada situación, y esa que puntualmente me movió a mí este año que les conté, que no es nada malo, o sea, no pasa absolutamente nada, no es culpa ni de la otra persona, ni es culpa mía. Empecé a entender como que, pucha, somos seres humanos, o sea, somos seres humanos que obviamente no vamos a estar exentos de que todos los días nos pasen cosas en las que no estamos felices o que no nos gusta o que no estamos de acuerdo, pero que tenemos que coger cada cosita de esas que nos pasa. Por ejemplo, en este caso que a mí me empezó a dar como súper duro, fue como, bueno, ¿cómo utilizo esto para que sea algo como un aprendizaje? Como que yo diga, pues, pucha, esto me sirvió para esto, ¿cierto? Y empecé a profundizar mucho en las relaciones humanas. De hecho, hice un entrenamiento de transformación cuántica, porque yo estoy todo el tiempo buscando qué cosas me pueden servir para ser mejor persona, mejor ser humano, mejor mamá, mejor amiga, y cero perfecta, soy cero perfecta, me puedo equivocar, pero siento que el trabajar en coherencia, el trabajar en cómo soy mejor, cómo soy coherente, cómo no me equivoco, o cómo si me equivoco, cómo cambio esa percepción o cómo mejoro eso, es demasiado importante para el ser humano. Entonces empecé este video diciéndoles eso porque me movió mucho el tema de ir a ese colegio, que fue mi primer colegio. Yo lo vi con ojos muy bonitos, lo recordé de una manera linda, pero cuando puse en redes sociales empecé a escuchar un montón de cosas súper negativas, y lo que más decían era como, eso me dejó traumada, la gente que estudiaba ya salió traumada, esas monjas eran lo peor, y yo eso también lo sentía, o sea, literalmente yo esas palabras las repetía, pero hoy yo no lo siento ni lo veo así, y es por el tema de mentalidad que he trabajado tanto y por el nivel de conciencia en el que me encuentro. Un nivel de conciencia no quiere decir que yo sepa más que tú o que yo tenga, sea más que nadie, pero sí estoy en un nivel de conciencia distinto a otras personas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que veo la vida con ojos muy distintos, y por eso pues claramente los resultados que voy teniendo en mi vida son distintos. Entonces, ¿por qué este video? ¿Y por qué quiero entregárselos y porque lo quiero poner en mis redes sociales y ser abierta con ustedes? Es porque cada cosa que a ti te pase o te haya pasado en el pasado, porque es de lo que más se pega a la gente, del pasado, de lo que me hicieron, de las heridas que tengo, si tú coges cada cosa de esas y la utilizas en vez de como excusa o como freno o como algo que te para, ¿por qué no coges eso como un trampolín o como un motor? Sí, es que a mí me pasó esto, pero porque me pasó esto ya ahora soy muy juiciosa, muy tesa, muy disciplinada, muy trabajadora. Pero no es que como a mí me pasó esto, yo soy esto. O sea, realmente hay que pensar mucho más hacia adelante. Por ejemplo, yo hablaba en estos días con alguien y yo le decía, ¿sabes qué? Es que yo soy una mujer que el pasado literalmente se me olvida. O sea, soy como un tema de mente corto plazo. De hecho, mi hermana en estos días me decía, Caros, ¿por qué se te olvidan como las cosas negativas? Y yo le decía, es que no sé, te lo juro que yo no lo manejo. O sea, por ejemplo, el embarazo, el tema de mi maternidad,
Yo siempre digo que fue perfecta, que fue divina, que podría tener 1000 embarazos, que todo divino. Y mi hermana me dice, Caro, ¿usted por qué dice eso? Si a usted le dio duro los primeros meses, si a usted le dolió tal cosa, y yo sí, pucha, yo no me acuerdo, o sea, no es como que yo te esté diciendo mentiras o me lo esté inventando, es porque mi mente quita lo malo, o sea, como que quita lo malo y se acuerda de las cosas buenas. ¿Por qué? Porque siempre he sido muy positiva. Llámenme positiva tóxica, como mucha gente lo dice, o positiva cuántica. En estos días decía eso porque estudié transformación cuántica y eso es un entrenamiento del ser, entonces me parece cool. Pero en todo caso, prefiero ver la vida con ojos bonitos, ser optimista, voltear la historia con cada cosa negativa, volverla positiva. Y eso no quiere decir que no tenga días duros, que a veces diga, pucha, ¿para dónde voy? ¿Será que sí voy? ¿Será que sí estoy haciendo lo correcto? O que hayan días en que no me sienta mal por alguna situación. Sí, claro, yo soy un ser humano y tengo días difíciles, pero el 100% de mi vida y de mis días, yo te puedo prometer que el 95% se la meto toda, soy optimista y siempre estoy pensando en hacerlo en grande, literal. Cuando yo creé mi podcast y dije voy a llamarlo Hazlo en Grande, es porque definitivamente yo pienso que uno todo lo que haga en la vida lo tiene que hacer en grande. Entonces, no somos perfectos, de hecho ni nosotros ni los seres humanos que nos rodean, de pronto en los colegios, de pronto los papás, de pronto los amigos, de pronto gente nos hizo daño, por ejemplo. Sí, hay gente mala, hay gente que hace daño, pero tú qué puedes hacer con ese daño que te hicieron, porque si tú te quedas pensando en eso te vas a quedar en un hueco y te vas a quedar hundido. ¿Qué tienes que hacer con eso? Utilizarlo como un trampolín para crear esa vida de tus sueños. Y esa vida de tus sueños no puede depender de nadie. Yo no soy coach, no soy psicóloga, no me considero nada de esas cosas, pero les tengo que decir todo esto con la experiencia que tengo hoy, con la educación que tengo hoy. Tengo 38 años, fui una mujer completamente rebelde, indisciplinada, loca o como le llamaran, pues no lo fui. Es lo que pensaba, no era la percepción, era su verdad. Pero mi verdad es que fui una mujer acelerada, una mujer controladora, una mujer atrevida, una mujer con iniciativa, una mujer desafiante, sí, pero todo eso me ha servido también para construir lo que hoy soy. Entonces este video simplemente era para recordarles que no eres lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Y que no existe mi verdad o tu verdad. Existe mi verdad y tu verdad. No hay una verdad absoluta. Simplemente tú eres quien quieres ser y cómo quieres que te vea el mundo. Pero eso es decisión o problema de las personas. Tú simplemente eres lo que quieres ser y así tienes que seguir actuando. Pero eso sí, pensando obviamente en positivo, en optimismo, en hacer todo eso una historia bonita, no quedarte como una víctima pegada de un montón de cosas que no sanaste y que no quieres sanar para tenerlo como excusa para no tener resultados y no accionar. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.